Hola chicos, vamos a orar de nuevo. Buen Padre que estás en los cielos, vamos a darte muchas gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Permite que cada día vayamos adquiriendo esos rasgos fundamentales para ser un buen líder adventista. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En la clase anterior mencionamos sobre la paciencia, también habíamos hablado sobre la confianza y la firmeza. También mencionamos que íbamos a dividir el versículo 36 en dos partes. La primera, la paciencia, y ahora la segunda. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hacer la voluntad de Dios. Eso es indispensable para el líder cristiano. Colocar a Dios en primer lugar, su voluntad, más que de repente las metas de la iglesia que no debe contradecir a los de la palabra de Dios o a la voluntad de Dios. Pero cuando yo digo eso de la iglesia, es porque algunos, o mejor dicho, me refiero a algunos dirigentes de la iglesia. Tenemos que ser bien claros, y yo se lo estoy diciendo con mucha propiedad, pero también con mucho cuidado. Pila con lo que están escuchando de mí. Se lo estoy diciendo con mucho cuidado, porque nosotros como pastores podemos, con nuestro estilo autoritario, pensar que podemos hablar como si fuésemos la voz de Dios y absolutamente la voz de Dios, pensando que los demás no lo son, que yo soy el único que es autorizado por Dios para decir las cosas y para que me obedezcan. Por eso el Señor fue muy claro cuando dijo que algunos por amor de Él, por su nombre, pueden hasta matar. ¿Sí? Y también Pablo dijo lo siguiente, que puede hablar lenguas angelicales, pero si no tiene amor, nada es. Por eso es necesario que nos aseguremos en hacer la voluntad de Dios y que eso sea lo primario, lo principal. Haciendo la voluntad de Dios, yo voy a ser un buen pastor, voy a ser un buen hijo, buen esposo, buen novio, buen padre, bueno de todo. Hago la voluntad de Dios con amor, con esa actitud de amar al Señor. Primero eso, con amor. ¿Cómo consigo la voluntad de Dios? De dos maneras. Primero, por el estudio de la palabra. Eso es indispensable, que lo habíamos leído, lo habíamos estudiado. Y en segundo lugar, a través de la oración. Otro elemento importante para entender la voluntad de Dios, los libros del Espíritu de Profecía. Y hay algo que estamos descuidando nosotros como pastores, y es que no le estamos prestando atención a la reforma pro salud. La reforma pro salud también es importante, tan importante como la ley moral. Es decir, las leyes naturales dadas por Dios son tan importantes como las leyes morales. Entonces, de esas leyes naturales se desprende la reforma pro salud. Allí tenemos los 8 remedios naturales y dentro de esos 8 remedios naturales está la alimentación, la buena y sana alimentación. Así que muchachos, hagamos la voluntad de Dios, no la nuestra. Hagamos siempre la voluntad de Dios. El Señor nos enseña a hacer la voluntad de Él. Recuerden aquel momento crítico, ya lo mencioné hace un ratito, cuando el Señor le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Anteponer nuestra voluntad a la de Dios es lo mejor. Por eso el Señor Jesús enfáticamente dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, nieguese a sí mismo y tome su cruz. Pablo dijo, ya no viva yo más, sino viva Cristo en mí. Allí radica la grandeza de un cristiano, cuando uno se vacía para que el Señor llene nuestro corazón, nuestra alma. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muy bien, muchachos, aquí vamos a continuar, vamos a compartir pantalla. Vemos este gráfico. Patrones de liderazgo, recuerden el cuadrito, el diagrama que hicimos, centrado en el líder, centrado al grupo, y abajo aparecían estas letritas o estas leyendas, delegando, diciendo, convenciendo,
consultando, participando. Entonces, vamos a hablar de 1 de diciembre. Allí terminamos la clase anterior y esta es la continuación. Diciendo, el líder identifica el problema, considera las opciones, se pone una solución, dice a sus seguidores lo que han de hacer. ¿Listo? Eso es lo que hace un líder que se atribuye toda la autoridad y toda la sapiencia. Todos lo saben. En este caso, los miembros no participan en el proceso de decisión. Por supuesto que no lo van a hacer porque no tienen oportunidad, no tienen chance, no se le da el momento para hacerlo, no se le consideran a ellos importante. Los líderes que tienen este estilo pueden incluir la coerción, como ya les mencioné. ¿Ok? Si tú no haces esto, oye, para el próximo año no te voy a considerar como nuestro anciano. Tú no vas a ser el director de jóvenes, tú no vas a ser el director del club. Oye, tú no estás haciendo lo que yo te estoy mandando a hacer. Sí y no. Recuerden que yo tengo que moverme dependiendo de la situación, de las personas, de las circunstancias y como ya mencionamos también de los intereses. Convenciendo. Es decir, ya nos estamos alejando de ese autoritarismo y nos estamos dando pasitos allá hacia el trabajo en grupo. El líder toma decisiones y trata de convencer al grupo para que los acepte. Observa que ha considerado los objetivos de la organización y los intereses del grupo. Muestra cómo los miembros pueden beneficiarse de esas decisiones. No está muy alejado todavía de ese polo centrado en su propio liderazgo. Todo lo sabe él y entonces necesita metérselo por la cabeza, por la mente, entre ceja y ceja, a los hermanos de la iglesia. Ya estamos más cerca al grupo. Consultando, los miembros del grupo tienen la oportunidad de influir desde el comienzo en la toma de decisiones. Hacen ese trabajo, hermanos, tenemos esta actividad, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Qué idea me pueden dar? ¿Qué estrategia podemos usar? ¿Cómo ha funcionado aquí en el pasado? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué cosas le han podido servir? El líder presenta los problemas y las informaciones relevantes, invitando a sugerir acciones alternas. Bueno, ¿qué tal? Me parece muy bien lo que ustedes han hecho. ¿Qué tal si intentamos esto? Por la siguiente razón. Entonces usted le explica, mira, yo estuve en un distrito, hicimos tal cosa, ¿qué tal si lo intentamos hacer? También les puede decir, oye, en el seminario aprendimos esto, lo puse en ejercicio, lo experimenté en las prácticas en tal iglesia, funcionó, ¿qué tal lo podemos hacer ahora? El líder escoge la solución más prometedora. Entonces, en varios caminos, tú dices, bueno, vamos a buscar cuál es el más indicado. Recuerden que la información es básica. Para tomar una buena decisión, yo tengo que tener buenos datos, buena información. Información inadecuada, información parcial, decisión y resultados parecidos. Participando, ya estamos más cerquita, ¿verdad que sí? El líder participa en la discusión como miembro del grupo. Acuerda anticipadamente colocar en práctica cualquier decisión que el grupo tome. Está bien, hermanos, vamos a unirnos. Aquí la iglesia trabaja por consenso y lo que ustedes decidan, vamos a hacer eso. Sí y no. Recuerden que usted tiene que saber el asunto. Usted no puede delegar absolutamente su responsabilidad y su liderazgo. Esto es bueno en algunas circunstancias, como lo anterior también es bueno en otras circunstancias. Por eso ese movimiento que usted tiene que hacer, tiene que, por la experiencia y la bendición del Señor, la consulta con Él, como dijo Moisés, mira, espérame aquí, yo voy a oír lo que me va a decir el Señor y luego lo que me diga el Señor, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces es una ley de liderazgo. Ok. Delegando. Espera un momentito. Hijita, estoy en clase. Ya te contesto, ¿viste? Muy bien, estaba atendiendo a mi princesita, que ayer no hablé con ella. Mi princesita es mi hija mayor, que la amo muchísimo. Y me tomé
este momentito para saludarle y decirles que me espere dentro de un ratito. Ok. Delegando, el líder define los límites dentro de los cuales los problemas deben resolverse o las tareas a ser realizadas. Entonces, fíjense, esto es muy crucial. Entonces, entrega a todo el grupo para que encuentre las soluciones e implemente las tareas. Ok, entonces, chévere, ¿sí o no? Chévere, chévere. Muy bien, factores que influyen en el estilo de liderazgo. Vamos a ver cuáles son esos factores. Lo importante es que tú vayas descubriendo qué clase de líder vas a ser. Entonces, y cómo moverte. Porque recuerden, no todos los... Es decir, tenemos que ver diferentes facetas de liderazgo. Por eso, la primera clasificación que yo le mostré, usted tiene que ubicarse, disfrazarse, mutarse, flexibilizarse, estirarse para adoptar un estilo de liderazgo para cada ocasión. Ok. En algunos momentos me funciona esto, en otro momento yo tengo que ser así, en el otro momento tengo que hacer de otra manera. ¿Ok? Saberse mover, pero básicamente están estos dos elementos, dos posiciones. Trabajar en función de la tarea, trabajar en función del grupo. Ser autoritario, ser democrático. ¿Ok? Básicamente en eso se basan los estilos de liderazgo. Básicamente es así. 4 importantes fuentes de influencia determinan los patrones de comportamiento que los líderes deben seguir. Vamos a colocarlo primero. Ok. Aquí lo pueden visualizar. Personalidad del líder, personalidad de los miembros, naturaleza de la tarea, naturaleza del ambiente. Ok. Entonces vamos a explicar cada uno de ellos. Vean ustedes escala de valores, su confianza en el grupo, su inclinación al liderazgo. Cada uno lo vamos a escribir ahora. Vamos con el primero. Personalidad de líder, escala de valores. Muy bien. Vean la primera pregunta. ¿Hasta qué punto están los líderes realmente convencidos de que los individuos deben formar parte en el proceso de la toma de decisiones? Vean ustedes este asunto de valores. Considero que mis hermanos de iglesia son importantes. Sus impresiones, sus opiniones me interesan. Para mí son aportes valiosos. Número 2. ¿Están convencidos de que los subordinados o elegidos como responsables deben asumir el peso de la toma de decisiones? ¿Ok? Porque al fin y al cabo, recuerden, en nuestra tarea como pastor, la asociación es la que nos va a pedir cuenta de las acciones que nosotros mandamos a hacer. Entonces, si yo voy a ser responsable, yo tengo que asegurarme de que las cosas vayan sucediendo. Y yo tengo que involucrarme de una manera definitiva en esas acciones. Ahora el asunto, ¿hasta qué punto yo me voy a involucrar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué términos lo voy a realizar? Número 3. ¿Qué importancia relativa atribuyen a la eficacia organizativa y al crecimiento personal de los subordinados? ¿Qué estoy haciendo para que mi equipo pueda funcionar, pueda capacitarse para lograr lo que yo quiero que se logre? Es decir, las metas de la iglesia. Entonces, yo tengo que poner cierta planificación, considerar ciertas evaluaciones también para determinar cómo yo voy a hacer que mis subalternos o subordinados o los miembros de mi equipo crezcan como personas. En la medida que están más capacitados, mayor el rendimiento. Eso es así. Entonces, vean ustedes este primer punto. Confianza en los miembros del grupo. ¿Qué tiene que ver esto? Dos elementos, dos situaciones. Primero, los líderes se diferencian según la cantidad de confianza que tienen en los demás. En una ocasión me gustó mucho como me dijo el pastor Enmar Chacón. Yo le pido sus oraciones por él. Él me dijo en una ocasión. Por eso se lo estoy comentando, porque para mí fue algo muy valioso, me motivó, súper motivó, me puso unas nubes. Nosotros confiamos plenamente en ti. El grupo de profesores, de pastores que estamos trabajando, somos altamente competentes, hacemos las cosas
confiamos plenamente en ti y que lo que vas a hacer lo vas a hacer bien, muy bien. Por eso te estamos trayendo para acá. Oye, cuando me dijo eso, yo dije, wow, voy a hacer lo máximo porque esta gente está poniendo toda su confianza en mí y está esperando que yo lo haga de una manera súper, súper, súper. ¿Qué mayor motivación que esa, verdad que sí? Confianza en los miembros del grupo. Número 2, después de considerar los conocimientos y la competencia con el grupo, afronta los problemas, los líderes pueden tener mayor confianza en su propia capacidad que en la de los miembros del grupo. Eventualmente es así. Pero tú vas a encontrarte con hermanos, pero muy habilidosos en diferentes áreas. Por ejemplo, en una de las iglesias yo estaba dando, nos combinamos para dar clases de profecía, particularmente de Apocalipsis. Y yo tenía un hermano, la persona que me acompañaba, nos intercalábamos los lunes, me refiero, estamos en la iglesia del Marqués, allí hermano Carlos Mesa, oye, yo lo respeto muchísimo, pero ese hombre era un maestro con las profecías. Así que cuando me tocaba, pues me tocaba, pero cuando él le tocaba, yo me sentaba para, wow, saborear todo lo que él estaba compartiendo. Y oye, me fascinaba mucho. ¿Qué pude haber hecho yo? Yo decía, no, yo soy aquí el pastor, yo tengo el protagonismo, yo no lo voy a tomar en cuenta. ¿Ves? Este es una amenaza para mí, los hermanos lo van a ver como líder, etcétera. Vean ustedes, no, tú tienes que sumar, tienes que sumar. Tú tienes un potencial allí con los hermanos, con los muchachos, súmalo. Eso es lo que hizo el Señor Jesús, sumar gente, confiar en el potencial que ellos iban a lograr por la bendición que Él le iba a otorgar. ¿Ok? Confianza en los miembros del grupo. Inclinación al liderazgo. 3 elementos. Los líderes se diferencian también por el grado de gusto y libertad con que trabajan, ¿sí o no? Los líderes directivos dan órdenes y resuelven los problemas con facilidad. Es así. Por la experiencia, algunos líderes trabajan mejor como parte del equipo en cuyo ámbito se dedican a distribuir las funciones entre los subordinados. Vean ustedes, por eso es importante que te ubiques. ¿Qué clase de líder voy a ser? ¿Qué cualidades voy a tener? ¿Y qué tipo de liderazgo voy a realizar? Sensación de seguridad en las situaciones inciertas. Y esto es sumamente importante. Vamos a considerar lo siguiente. Los líderes que abren la mano en el control del proceso de la toma de decisiones reducen la posibilidad de prever los resultados. Es así, porque tú no lo estás controlando. Tú no lo estás haciendo, lo están haciendo los demás. ¿Qué riesgos? Es un riesgo, ciertamente, pero todos tenemos que asumir esos riesgos. Los que tienen mayor necesidad de prever los resultados y de estabilidad muestran mayor tendencia a decir o vender que a unir. Claro. Y esto es lógico, porque quiere que las cosas funcionen y como yo tengo que asegurarme de eso, yo tengo que hacerlo y yo tengo que direccionar eso. ¿Ok? Entonces, pilas con eso también. Esto se hace en momentos. Cada vez son más los psicólogos que consideran la tolerancia a la ambigüedad como elemento clave en el modo en que la persona afronta sus problemas. Y esto es lo que quiero decirle. Nosotros tenemos que ser sabios para manejar los extremos, las situaciones conflictivas, y tenemos que tener diferentes puntos de vista. Si somos unilaterales, vamos a tener problemas. Así que ante esa incertidumbre tenemos que tener ciertas bases para manejar esos momentos. Recuerden, las herramientas que tenemos tienen que estar afiladas para afrontar esos momentos de incertidumbre, para no generar crisis. La crisis precisamente viene porque nuestras herramientas, competencias o lo que sea, no sirven para determinados momentos. Y como no sirven, pues entramos en crisis. Como lo que pasó este fin de semana con el Banco de Venezuela. Las herramientas que se usaron para solucionar el problema no sirvieron. Entramos en crisis. Eso es lo que se llama crisis. Muy bien, entonces fíjense, ¿cuáles son las condiciones que se dan para dar esa libertad? Si los miembros tienen una necesidad relativamente alta de independencia, hermanos preparados, hermanos competentes, hermanos habilidosos, que sí los hay, entonces bueno,
Vamos a darle libertad, pero esa libertad es con responsabilidad. Hay hermanos que son muy talentosos, pero no son responsables. Sí, pastor, yo le hago esto y lo pueden hacer de una manera maravillosa. Ah, pero no son cumplidores. Pilas con eso también. Si los miembros son aptos para asumir las responsabilidades, lo que yo estoy mencionando. Y tercero, si tienen una tolerancia relativamente alta a la ambigüedad. Cuando hablamos de ambigüedad, no estamos hablando de situaciones, sino bien momentos donde necesitamos tener una mente amplia, donde podemos tomar varias decisiones, ¿ok? A un mismo problema. Podemos ofrecer varias soluciones, esta, y de repente las 2 o 3 o 4 son muy adecuadas. Yo tengo que elegir entonces cuál va a ser la mejor, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que llamamos ambigüedad. Ambigüedad no es estar en dos decisiones, ¿ok? Estar indeciso, no, sino en ese sentido positivo. Si tienen interés en el problema y juzgan que es importante, si también los objetivos de la organización y se identifican con ello. Esto para ver hasta qué punto podemos dar libertad. Si tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para afrontar el problema, si tienen la expectativa de participar en el proceso de la toma de decisiones. Muy bien, entonces vamos ahora con la naturaleza de la tarea. ¿Ok? Y hasta aquí lo vamos a dejar por ahora. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide.